베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음 속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 뇌성 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리 나 금손이 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네
거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque el día de hoy a través de tu Hijo nos has dado ese gozo y esa paz. Damos gracias porque nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser llenos a través de tu amor y tu gracia y así poder vencer este mundo. Y ayúdanos, Señor, y a poder entregar este culto delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 영원히 있사옵나이다. Amén. 강물같이 흐르는 기쁨 성령 강림함이라 정결한 마음 영원하도록 주의 거처 되겠네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 나의 생명 소생케 되문 성령이 임하심이라. 모든 의심 슬픔 사라져 주의 평강 넘치네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 하늘에서 단비 내리고 햇빛 찬란함같이 우리 마음에 성령이 많이 주님 보내심이라. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 생명신에 넘쳐 흐르서 마른 광야 적시니 의의 열매 무르익어서 주수를 기다리네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 놀라우신 주의 은혜로 주의 낯을 보겠네. 평화로운 안식처에서 영원토록 쉬겠네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo solamente de la sangre y misericordia del Señor. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por cada una de las oportunidades que nos has dado de venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder confesar todos nuestros pecados delante tuyo, en el cual hablamos una cosa, Señor, y hacemos otra cosa. Perdónanos, Señor, por esos momentos que hemos dicho de que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, pero
cuando hemos buscado otras cosas de este mundo, hemos dependido de otras cosas de este mundo. Padre Dios, perdónanos, Señor, por esos momentos que no hemos dependido completamente de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón contrito y sincero delante tuyo. Y ayuda, Señor, a tener esa fe que es verdadera, esa fe que tú deseas. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos entregar todo delante tuyo. Ayuda, Señor, a poder recibir, Señor, tu misericordia. Guíanos solamente de tu palabra y guíanos, Señor, por el Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo. Ayuda, Señor, a poder entregar nuestro corazón, todo nuestro ser delante tuyo. Guía, Señor, en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 살아계신 하나님 아버지, Padre, que estás vivo y que cada uno de nosotros nos has dado tu amor y nos has guardado a nosotros. Te damos gracias porque el día de hoy nos has guiado en esta para poder entregar la ofrenda de la primera cosecha. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros vamos a venir con un corazón sincero delante tuyo y guíanos, Señor, en esta hora. Padre Dios, perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual hemos vivido acorde a las cosas de este mundo, con los deseos de esta carne y no buscamos tu palabra. Perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, al vivir en esta tierra, no caer en las tentaciones del diablo y ayúdanos, Señor, que en cambio podamos triunfar delante tuyo y protégenos a cada uno de nosotros con tu brazo. Padre Dios, tenemos esas diferentes dificultades dentro de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener un solo corazón y orar en una oración para que así podamos sobrepasar
pasar todas esas dificultades. Y ayúdanos, Señor, que así nuestra iglesia pueda ser reconstruida. Y ayúdanos, Señor, que así nuestra iglesia pueda ir a este futuro en que tú has planeado para nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, al obispo. Ayuda, Señor, que el obispo pueda tener la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que él tenga la inspiración de la victoria. Padre Dios, ayuda, Señor, que su corazón también pueda tener la paz. Y ayuda, Señor, que su carne pueda tener la salud. Y el día de hoy, al llevar tu palabra, también unge, Señor, sus labios. Y ayuda, Señor, para que él tenga esa sabiduría, Señor, y ese poder al llevar tu palabra. Y ser esa palabra de vida y esa palabra de poder para cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos recibir esta palabra como regalo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros vamos a tener ese corazón de obediencia. Y ayuda, Señor, que así podamos llevar tu palabra y vivir en ti. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me serán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 간절히 성령을 사모하라.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy y nos has dado la oportunidad de venir ofrendar delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado sus corazones delante tuyo, dale la bendición a cada uno de ellos y obra junto con ellos. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos, Señor, puedan venir delante tuyo con ese corazón. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que cada uno de ellos han confesado lo que es tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan recibir esa bendición que viene de ti. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han ofrendado acorde, Señor, a como han determinado por tu iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos tengan llenos de ese gozo que viene de ti. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han ofrendado delante tuyo, ayuda, Señor, que siempre puedan recibir esa respuesta de sus oraciones y puedan recibir tu bendición. También te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre estén llenos de ese gozo que viene de ti, esa gratitud. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, en ustedes, en sus familias. Aleluya. 성령
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 16, versículo 1 hasta el 11. La palabra de Dios, Juan 16, versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. 시작. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuando no cree en mí; de justicia, por cuando voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 너희가 다시 나를 보지 못하며 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이니라. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor para que podamos recibir esa palabra en nuestros corazones, y también oremos por el obispo para que tenga la inspiración y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 영생의 말씀을 듣고 주 앞에 나가는 시간 되게 도와주시옵소서. 하나님, 우리와 함께 하시는 성령께서 그 말씀을 깨닫고 알고 우리 영혼이 그 말씀을 실천해가며 그 말씀을 깊이 알고 주께로 나가는 이 시간이 될 수 있도록 하나님 아버지, 우리의 심령을 감동하여 주시고 성령으로 역사하여 주시옵소서. 말씀을 전해주신 우리 감독님들의 기름 부르사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 하늘의 놀라운 비밀을 증거하시게 부족함이 없도록 함께하여 주시고 강하고 담대하게 말씀을 증거하실 수 있도록 능력 더하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 우리에게 주신 그 말씀을 통하여 주 앞에 나가는 이 시간 될 수 있도록 하나님이 함께하여 주시고 우리 주께서 인도하여 주시옵소서. Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día del Santo para poder venir delante tuyo. Deseamos recibir tu vida. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser usado como instrumento santo. Y ayuda, Señor, a poder ser revestido con tu poder y con tu inspiración para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al recibir esta palabra podamos ser revestidos por el Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos triunfar. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo condena al mundo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. El Espíritu Santo condena y reprende el pecado y la injusticia del mundo mientras está en la tierra. De esta manera testifica sobre la autoridad y gloria soberana de Jesucristo y sobre su justicia y verdad al mismo tiempo. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu Santo vino a la tierra en su lugar como el Consolador. Luego del día de Pentecostés, Él mora sobre los discípulos de todas las generaciones y les otorga diversos poderes y dones y los guía en el camino a seguir mientras viven según el llamado de Dios y testificando el Evangelio de la salvación de Cristo. Él, siendo una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo fue el Creador y da nueva vida a los creyentes redimidos como Dios poderoso. Sin embargo, cuando Él vino sobre los discípulos como el Consolador, los ayuda personalmente en lugar de su ministerio para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo proclama y garantiza la justicia y la gloria de Cristo. Sobre esta base, Él condena los corazones de todos aquellos que practican la injusticia y la mentira y los advierte sobre la destrucción crítica. Al hacerlo, Él desea que los pecadores de todas las maneras posibles sean salvos a través del arrepentimiento, regresen a Jesucristo y le obedezcan. El último instante, el Espíritu Santo ayuda al ministerio de los discípulos que predica el Evangelio de salvación. Él es el Consolador que confronta y anima a los discípulos para que no desmayen mientras soporten la carga de la persecución y el sufrimiento de los malhechores. Él es el Consolador que Jesús prometió. Amén.
보혜사 성령께서 하시는 la obra que el Espíritu Santo, sea el Consolador, hace, y una de esas, la obra que hace por principalmente es condenar al mundo. 다시 말하면 En otras palabras, 하시는 esa obra que el Espíritu Santo hace, 역할을 ese rol que el Espíritu Santo hace, si lo hablamos generalmente, es que 그리고 el Espíritu Santo condena y reprende el pecado y los pecadores. 그렇게 하여 성령은 이 Él, al hacer esta obra, el Espíritu Santo, al estar en esta tierra, podemos ver 모든 존재들에게 que Él hace que esa obra del Espíritu Santo de Jesús, que Jesús hizo, sea ahora hecha en cada uno de nosotros a través de Él. 모든 개인들에게 Por eso, el Espíritu Santo 예수 그리스도와의 관계에 대해서 굉장히 강력하고 habla 물어보시는 y pregunta a cada uno de nosotros acerca de la relación que tenemos con Jesús. Oye, tú, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu posición entre la relación entre 설명드리겠습니다만은 ti y Jesús? Eso es lo que el Espíritu Santo nos pregunta a cada uno de nosotros, y vamos a hablar más de esto más adelante. Pero entonces, si hablamos primero de ese fundamento por el cual el Espíritu Santo ha venido, y vamos a mirar en el día de hoy la palabra que es enfatizada en el libro de Juan. Si vemos el Espíritu Santo, Él estuvo desde antes de la eternidad y Él obró desde ese tiempo. Pero entonces si nosotros vemos cuando Él vino como el Consolador en esta tierra, si vemos la palabra que hoy hemos leído, podemos ver de que el día de hoy, como estamos celebrando las fiestas de 의미가 있습니다. las primicias, de la siega e incluso las fiestas de la semana, en el día en el cual el Espíritu Santo ha venido, podemos ver que es el día en el cual la iglesia comenzó, es el día en el cual esa obra de nuestro Dios comenzó en medio de eso, y el Espíritu Santo ha venido, y Él a través al venir, esa obra comenzó en todos nosotros, en esta tierra. Pero entonces, si nosotros vemos cómo el Espíritu Santo ha venido en esta tierra, y si vemos esto comienza en el momento en el cual Él viene en esta tierra. Pero entonces, si nosotros vemos en el libro de Juan, podemos ver algo especial. 예수님께서 ¿Qué es lo que podemos ver en esto? Podemos ver de que antes de que Jesús habló sobre la venida del Consolador, del Espíritu Santo, antes de esto habló sobre la persecución que cada discípulo iba a recibir, 계기가 됩니다. Pero entonces habla de que el hecho de que ellos van a tener la persecución también al mismo tiempo es el momento en que el Espíritu Santo va a venir. 것으로만 다 모를 수는 없지만 Obviamente no podemos definir en un solo significado la obra que el Espíritu Santo va a hacer, pero entonces Jesús tenía esa preocupación de que los discípulos iban a recibir esa persecución, y al recibir esa persecución, entonces sabía de que esta obra de esparcir el Evangelio no iba a ser posible porque ellos no iban a poder soportar esa persecución. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Pero yo enviaré otro Consolador, y Él va a estar junto con ustedes como yo estuve junto con ustedes. Aunque ustedes van a recibir la persecución, cuando venga ese Consolador, el Consolador los consolará a ustedes y los animará para seguir adelante. Entonces, si les vuelvo a hablar acerca de esto, entonces podemos ver de que en el momento en el cual la iglesia comienza, la iglesia tiene persecución y recibe muchas dificultades, pero en ese comienzo, nuestro Señor envió al Consolador. 간과하여 보내셨습니다.
Y Él dijo que iba a ir al reino de los cielos, iba a pedir, iba a enviar al Espíritu Santo. Pero entonces si vemos esto, también esto es como, si vemos a Israel, Israel estuvo en Egipto y Él estuvo en medio del faraón. Y podemos ver de que ellos escaparon de eso, es como si se hubieran escapado del diablo. Y podemos ver de que el momento en que ellos escaparon de eso y salieron de Egipto es el mismo momento en el cual el Espíritu Santo vino y el momento en el cual la iglesia comenzó. 그래서 오늘 우리가 부활절을 Y el día de hoy estamos juntos ahora entregando este culto como el culto de las fiestas de la primera siega. Y también es el día en el cual estamos celebrando como la venida del Espíritu Santo. Es un día en que tenemos que estar llenos del gozo del Señor. Y ese día es en el cual el Señor nos promete a nosotros ese reino de los cielos, esa gloria, e incluso nos promete al Espíritu Santo a nosotros y nos promete de que Él va a estar junto con nosotros en ese futuro, de que Él formará junto con nosotros ese futuro. Y el Espíritu Santo ha venido a nosotros, o sea, a los discípulos, ¿a qué? A ser sus cotrabajadores. Y podemos ver de que en medio de esto, el Espíritu Santo ha venido como el Consolador, aquel que ayudará. Y Él es aquel que en medio de toda esa persecución, en medio de toda esa dificultad, Él viene para poder consolarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque sin esto no vamos a poder seguir adelante. Y podemos ver de que el Espíritu Santo es el aquel que ayuda en la obra de los discípulos. ¿Cuál es esa obra que Él hace? Él es aquel que condena. Él es aquel que pelea en contra del pecado. Esta es la obra que Él hace. Y si nosotros vemos esto, ¿qué es lo que hace eventualmente? Él es aquel que representa y hace la obra de Jesús. Esa es la obra que y Jesús hizo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, ¿no es así? Pero entonces nosotros sabemos de que el Espíritu Santo ha venido a nosotros para hacer la obra de Jesús, pero en medio de esto hay unos malentendidos y entonces tenemos que quitar estos malentendidos y conocer esto de la manera correcta. Entonces cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, es fácil que nosotros pensamos de que, sí, el Espíritu Santo ha morado en mí, pero pensamos en Él como aquel que está fuera de nosotros, que está fuera de nosotros y nos da ¿qué? El poder. Solamente piensa que nos da el poder y nos da a la persona que es inteligente, le da más inteligencia, da más poder, más habilidades. O sea, piensan en el Espíritu Santo en una manera muy limitadamente. Piensan que solamente aquel que nos está ahí, o sea, está en un lugar y cuando lo deseamos nos va a dar ese poder. Pero entonces cuando las personas que no tienen ningún interés, pues piensan como, el Espíritu Santo creo que está lejos de mí, yo no tengo ningún interés de Él. Piensan de esta manera. Pero queridos hermanos, si nosotros estamos limitando al Espíritu Santo de esta manera, entonces no estamos entendiendo el rol el cual el Espíritu Santo ha venido en nosotros. Obviamente la obra que el Espíritu Santo hace es muy general, pero tenemos que saber que Él es aquel que nos da la vida a nosotros. Él es aquel en el cual hace las personas, Él justifica a las personas. Él es aquel que en medio de la base que la obra que hizo Jesús, Él nos da a nosotros la vida eterna. E incluso Él es aquel que nos guía en nuestra vida, en esa vida, en el ministerio en el cual nos da para poder hacer. Él es aquel que nos ayuda a nosotros hasta el último momento, en el último momento que nosotros dejemos en este mundo. Él nos ayuda a nosotros en todo esto. ¿Para qué nos ayuda todo esto? Es para que nosotros, aquellos que han salido del pecado, puedan entrar al reino de los cielos. Ahora, si nosotros vemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, si nosotros vemos todo lo que el Señor nos ha explicado acerca del Espíritu Santo, podemos ver de qué nos muestra sobre pues lo que nos muestra sobre Juan 14 en adelante, nos muestra acerca de cuál es el rol del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace y sobre el énfasis de esa obra que hace. ¿Cuál es esa obra que Él hace? ¿Cuál es esa obra que Él hace? Él es aquel que reprende, Él es aquel que pelea en contra del pecado.
우리가 성령은 우리의 능력을 주시는 분으로만 Entonces, 한정지으면 si nosotros limitamos al Espíritu Santo como aquel que nos da el poder, 어떤 신자가 능력을 por ejemplo, si una persona y si un creyente, aunque haya recibido un poder, 능력이라는 건 사실 많은 podemos ver de que el poder, pues, podemos definir el poder como muchas cosas, y aunque haya recibido un poder especial, esa persona, 죄가 있으면은 si esa persona todavía tiene ese pecado y esa persona si todavía tiene ese orgullo, irá al infierno, no va a poder escapar ese castigo, o sea, no va a poder 죄를 escapar a ese último momento. 본질입니다. Tenemos que saber que nosotros para ser salvos necesitamos ser libres del pecado. Esto es el fundamento de nuestra fe. 지긋지긋한 그 끈질 Pero entonces si 죄로 nosotros 향하는 vemos ese corazón que nos lleva constantemente al pecado y una y otra vez nos lleva al pecado, si nosotros no estamos alerta y si no estamos despiertos, entonces ese corazón nos llevará al pecado. De la misma manera como el agua y cuando si vemos las olas, entonces si nos quedamos quietos constantemente nos llevará más adentro. Es algo que nos podemos ver que es algo natural, pero podemos ver que dentro de nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos lleva constantemente al pecado, que constantemente tenemos esa naturaleza que va en contra de Dios, que nos hace ir en contra de Dios. Pero entonces podemos pensar, pero entonces ¿por qué será que le gusta el pecado? Pero entonces ¿por qué está yendo en contra de Dios? Así es, así somos nosotros. Tenemos que aceptar esto primero, que nosotros estamos yendo en contra de Dios, que constantemente dentro de nosotros tenemos ese pecado y eso es lo que tenemos que temer. Que dentro de nosotros, esa actitud que nosotros tenemos es ir en contra de Dios. El pecado que es ir en contra de Dios. 자신의 스스로의 것으로 Pero entonces, si lo hacemos con todas nuestras propias cosas, si las cosas que vienen dentro de nosotros y nuestros propios estándares no nos va a llevar, no vamos a poder ver el camino de Dios. 버려야 Con nuestras cosas no vamos a ir con Dios. Tenemos que abandonar todo esto para por lo menos tener esa oportunidad para ir junto con el Señor. Si constantemente estamos protegiéndonos a nosotros mismos, nunca vamos a poder recibir la salvación. Queridos hermanos, la Biblia y el Espíritu Santo 예수께서 세상에 obra para que nosotros podamos ir en contra de eso. Y el Espíritu Santo fue enviado por Jesús, para que nosotros podamos ir en contra de este pecado. 그리고 성격적으로 볼 때 주의 Queridos hermanos, si nosotros vemos 아주 활성화시켜서 si vemos el Espíritu Santo viene en nosotros y Él hace que ese efecto de la salvación pueda ser realizada en este mismo presente, en esta misma hora, en este lugar. Pues tenemos que saber de que Él no obra por sí mismo. Tenemos que saber de que, sino que Jesús no obra por sí mismo, sino que Él obra a través de sus discípulos. Él obra a través de sus discípulos y usa a sus discípulos como instrumentos y hace que pueda llevar la palabra. Y también tenemos que saber de que Jesús obra a través de ellos y hace la obra a través de estos discípulos. Por eso, entonces, podemos ver que Jesús prometió el Consolador y podemos ver que en medio de esta historia en ese proceso en el cual envía el Espíritu Santo, podemos ver al Señor, podemos descubrir al Señor, aquel que se preocupa por todas las personas sus discípulos que van a recibir la persecución y esos discípulos, aquellos que tienen ese deber de esto y les da la armadura y quién es el Espíritu Santo en que les forzará a ellos, en aquel que los animará a ellos. Y podemos ver que este es el fundamento de la promesa en el cual el Señor dio esa promesa. El Espíritu Santo estará junto con ustedes, el Consolador estará junto con ti. El mundo que está lleno del pecado va a venir y te va a atacar. ¿Por qué? Porque el mundo está en medio de la oscuridad y ellos odian la luz y ellos atacarán esa luz y constantemente te atacará a ti y dentro de ti hará que te vengas con esa ira, vendrá dentro de ti con esa ira en el cual te golpeará a ti, te golpeará
또 그들의 Y en medio de todo esto, en medio de esa preocupación del Señor, y podemos ver que el Señor tiene esa preocupación y por eso envía el Espíritu Santo. Si ahora miramos el pasaje bíblico en el cual nosotros hemos leído, podemos ver que este mundo constantemente vendrá la persecución y el Señor estaba ya a punto de ser capturado por el mundo y ya casi iba a morir y no faltaba mucho para esto. Y podemos ver que antes de esto el Señor estaba buscando esa solución para esto. Pero entonces si vemos desde el capítulo 14 podemos ver de que constantemente habla sobre la persecución, algo que nosotros vimos la semana pasada en Mateo. También está pues hablando de la mismo, en el mismo contexto en el cual le está advirtiendo de esa persecución que ellos iban a recibir. El Señor nos le está diciendo a ellos como muy fríamente, oye, tú vas a recibir la persecución, ¿será que vas a estar listo para esto? No está hablando con ese corazón, sino que el Señor tenía misericordia de ellos. El Señor tenía esa misericordia, esa compasión por ellos, diciendo, oye, mira, tú vas a recibir esa persecución, pero mira, yo te digo esto de antemano. Es para que tú, cuando tengas esa persecución, no te asustes y tampoco no tropieces, como dice en Juan 16:1. No es para que tú abandones la fe y tampoco no es para que tú desfalles diciendo, Señor, no sé, no puedo aguantar más. No es para que desfalles y tropieces. Y tampoco no es para que ellos dejen la fe y vayan a cambiar, sino que para que cada uno de ellos puedan guardar esa fe para que ellos tienen ante Jesús. Esto es lo que el Señor estaba tratando de decir. Es para que ellos puedan sostener todo en medio de todo ese interno y esa situación en la cual ellos iban a estar. Y les estaba diciendo a ellos, ay, mira, esa persecución que vendrá a ti no será algo pequeño, sino que vendrá incluso tendrás que ser expulsado de la sinagoga, como dice el versículo 2. Cuando dice que va a ser expulsado, no significa que solamente va a ser como echado o como pues algo tan liviano, sino que es lo mismo que ser expulsado, o sea, que es lo mismo que ser expulsado socialmente en ese momento. No es en esos momentos cuando decimos que somos expulsados de una iglesia, significa que también podemos ir a otra iglesia o ir de iglesia a iglesia, sino que cuando en esa sociedad, cuando habla sobre ser expulsados de la sinagoga, es lo mismo que ser expulsados de la sociedad, expulsados completamente de eso. O sea, ya no es lo mismo de ser, pues, que recibir esa sentencia de muerte. O sea, llegará a ese punto en el cual llegarán a matarte incluso. Pero entonces, ¿por qué será que ellos hacen esas obras? Es como dice en el versículo 3. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué será que ellos hacen esas obras? Es porque ellos todavía no conocen al Padre ni a mí. Pero entonces, luego que dice en el versículo 4, ¿mas por qué yo digo estas cosas? ¿Por qué será que digo estas cosas? En el pasado, esa persecución que había recibido no era para ti, sino que yo recibí toda esa persecución. Todo ese ataque que ellos lo hicieron para mí y yo he recibido todo esto y para que no vayan a ti. Pero cuando yo los deje a cada uno de ustedes, ese ataque que iba a venir a mí ahora será hecho a ti. Ese ataque será hecho para ti. Y yo fui para ustedes esa armadura, ese escudo, pero cuando yo los deje a ustedes, ese ataque será directamente a ti y cada uno de ustedes tendrán que sostener en medio de esa persecución, en medio de ese ataque, en medio de ese momento. Todavía ustedes no han experimentado esa persecución, pero
Esa persecución vendrá a ti. Esa persecución vendrá a ti y tú tendrás que experimentar esto. 징후라는 것이 무엇인지 Y tú vas a poder conocer cuál es esa ira del mundo. 그들을 이제 곧 떠나시게 Queridos hermanos, podemos ver que Jesús ya iba a dejar a sus discípulos y podemos ver que el mundo, en ese momento, el mundo, de la misma manera como odiaron a Jesús, de esa misma manera iba a odiar a esos discípulos. Que esa dirección que iba a Jesús iba a ser ahora redireccionada a ellos. Y por eso Jesús les estaba explicando la situación que ellos iban a experimentar. Y podemos ver que los discípulos en ese momento se estaban entristeciendo dentro de ellos. Y no solamente eso, sino que comenzaron a desanimarse y comenzaron a entrar en la desesperanza. 예수께서 말씀하시기를 Pero luego en ese momento, ¿qué fue lo que Jesús dijo en ese momento? Pero, ¿qué es lo que dice en el versículo 5? Pero yo voy ahora a aquel que me envió, pero ustedes ni siquiera me preguntan, ¿a dónde vas? Pero ¿por qué será que Jesús dijo estas palabras? En ese momento Jesús estaba reprendiéndolos, una manera de arrepentirlos a ellos. Pero no era como reprendiéndoles diciendo, ay, oye, ustedes, ¿por qué son tan arrogantes? No lo estaba diciendo ese momento, no era con ese tono, sino que era como, oye, despierta, mira, tú tienes que estar despierto. Les estaba reprendiendo de ese corazón orgullosos que se centran solamente en ellos. Oye, mira, el hecho de que yo me voy a mi Padre, ustedes tienen que gozarse de esto, pero ustedes están tan centrados en sí mismos que ustedes solamente se están preocupando de lo que ustedes van a experimentar. Eso es lo que estaban pensando en sí mismos. Estaban pensando en cómo en ellos iba a ocurrir con ellos. Por eso les dice, ¿por qué ustedes solamente están pensando en ustedes mismos? Como versículo 6. Y cuando les digo estas cosas, ¿por qué será que sus corazones se han entristecido? ¿Por qué serán que están entristecidos? Por eso, ellos mismos, solo como estaban pensando en sí mismos, estaban pensando, ay, ¿qué pasará conmigo? Ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a poder yo soportar esto? Ellos no estaban pensando el hecho de la obra que Jesús estaba haciendo, de que iba a entregarse a sí mismo para poder salvarlos a ellos, salvar al mundo. No estaban pensando esto. 것이 마땅한데 Era obvio que ellos tenían que sostener ese rol que ellos tenían que sostener, pero ellos solamente se estaban enfocando en sí mismos. Pero luego, ¿qué es lo que dice? Pero mira, no te preocupes, yo te voy a enviar al Consolador. No es algo que tú tienes que entristecer, yo te voy a enviar al Consolador. Como dice el versículo 7, 다 같이 읽겠습니다. si leemos todos juntos, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게로 보내리니 그를 보내 Así es, yo enviaré al Consolador. ¿Qué es lo que está diciendo? Si yo te digo la realidad, si yo te digo la verdad, o sea, si yo te digo lo que realmente ocurrirá, 특별한 실상이요 que ellos estaban pensando, no, ay, ¿será que es algo especial? Ay, ¿qué es lo que va a decir? 사실 말하면 Sino que dicen, oye, si te digo la verdad, 너희 슬퍼하는 것이 no hay necesidad de que tú te entristes o que estés triste. El hecho de que estés triste no va junto con esta situación, o sea, estas palabras que te estoy diciendo, sino que yo tendré que dejar este mundo. ¿Para qué? Para que esa obra de la redención pueda ser completada. Es para que esa redención, esa gracia de la redención pueda estar en el mundo. Pero les está diciendo, mira, pero no te preocupes porque tú no estás solo. Porque tú no vas a estar solo. 너희에게 No te preocupes. ¿Por qué? Porque el Consolador estará junto contigo. El Consolador estará junto contigo. 보혜사는 Pero entonces, 뭐죠? 어떤 cuando hablamos sobre Consolador, el Consolador, ¿quién es el Consolador? 성령을 보혜사로 ¿Quién es el Consolador? 말씀하셨다. La Biblia nos habla sobre Consolador, pero entonces la palabra Consolador solamente viene pues en el libro de Juan. Pero entonces si vemos en el significado de la palabra dice aquel que ha sido enviado. Pero entonces si nosotros
Si solamente nos enfocamos en ese significado solamente de la palabra, entonces no vamos a poder pues mirar el significado verdadero de esto. Pero entonces si les digo, si les resumo a en solamente una palabra, que el significado de consolador, para que así ustedes no se vayan a confundir con otros significados. Cuando hablamos sobre consolador, ¿qué significa? Es aquel que en medio del juez, que aquel que está al frente del juez, digamos que estamos en una corte, en ese momento cuando dice, ay, ¿qué va a pasar conmigo? Está hablando del consolador, está hablando, perdón, del abogado. En ese momento, cuando uno está solo en ese lugar, es aquel que está al frente de nosotros y está en medio, en la mitad del juez, y nos está diciendo, ese abogado que nos está abrogando al frente del juez, es aquel que nos está ayudando, ese amigo que nos está ayudando al frente del juez. Les he dicho pues un significado, pues digamos varios significados, pero entonces, ¿qué significa el consolador? Aquel que me ayuda a mí, aquel que abroga por mí, aquel que es el abogado, aquel que nos ayuda en toda situación. Pero queridos hermanos, también tenemos que saber que el Espíritu Santo es aquel que condena también. El Espíritu Santo es aquel que también mora en las personas, y no significa que también, y no solamente mora en las personas, sino que Él también es aquel que controla, o sea, restringe también en medio de los incrédulos. Él restringe de medio del pecado, en medio de los incrédulos. Él es aquel que pelea a aquellos en contra. Él ataca también a aquellos que están atacando al creyente, aquel que está atacando al creyente, aquel que está desanimando al creyente, aquel que está desanimando a aquel para que no haga la obra del Señor. Queridos hermanos, si no cambiamos, entonces ese pecado dentro de nosotros hace que nosotros odiemos a Dios, que vayamos en contra de Dios. Pero el Espíritu Santo odia ese pecado, odia esa injusticia. Él odia la injusticia. Que tenemos que saber que el Espíritu Santo odia pues ese pecado dentro de nosotros. Queridos hermanos, el diablo dentro de nosotros, el diablo trata de que nosotros odiemos, vayamos en contra y actuemos en medio de la injusticia. Pero entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en medio de eso? Él es aquel que ataca, Él es aquel que restringe a aquellos que están atacando a esta persona. No importa si son creyentes o sean incrédulos, hace que constantemente Él pelea en contra de ese pecado. Él pelea con ese medio en contra de ese pecado. Queridos hermanos, el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él también condena ese pecado que está dentro de nosotros, reprende ese pecado que está dentro de nosotros. Queridos hermanos, el Espíritu Santo no solamente está en medio de los creyentes, sino que Él pelea en contra del pecado. Queridos hermanos, nosotros como creyentes también somos pecadores, y nosotros, aunque somos revestidos de la gracia y de la sangre de Cristo, nosotros somos pecadores. Tenemos que saber esto. Y aquellos que son originalmente pecadores tienen ese peligro de pecar. Tienen dentro de ellos, tiene latente ese pecado, y en cualquier momento puede pecar e incluso puede ir en contra de la obra de Dios. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Él reprende ese pecado que está dentro de nosotros. Si leemos todos juntos versículo 8, que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, del juicio y de la justicia y del juicio.
Así es. O sea que Él condenará, que Él irá, reprenderá acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Espíritu Santo no sobrepasará esto, sino que Él es aquel que mirará cada una de esas cosas. Cuando hablamos de que Él condenará, 하신다는 뜻은 cuando dice que Él va a condenar, que Él convencerá, 이렇게 하고 마는 no solamente significa, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Sino que va más allá de esto, va más allá de eso. Si vemos el texto original, cuando hablamos sobre esa palabra, no solamente está hablando tan livianamente acerca de esto. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? Está hablando de que va a revelar ese pecado, revela ese pecado, esa injusticia. 유죄를 입증하는 Y que más allá está diciendo, está condenando, o sea, condena de que es pecador. 꾸짖는 Reprende, regaña, reprende. 이 책망하다고 할 때는 Y entonces cuando dice que condena en ese momento, entonces, ¿qué es lo que dice eso? ¿Qué es lo que, si vemos en una sola palabra, en simples palabras, qué significa? Que esa persona es condenada como pecador. Como pecador, estamos hablando en términos 무슨 뜻이죠? legales. 머리 아플 필요 하나도 없어요. 법정 용어예요. Cuando hablamos sobre estas palabras, estamos hablando de esa palabra legal que dice de que va a ser condenado, o sea, que va a ser condenado como pecador. Si vemos en Santiago 2:9 que dice, y aceptaréis las personas, condenaréis pecado y quedaréis convictos por la ley como transgresores, convictos. E incluso si vemos en Judas 1:15 que dice, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos ha hablado contra él. O sea, aquellos que son impíos, aquellos que son serán convictos como pecadores, 말들에 대해서 정죄를 하신다. de que él juzgará, de que él condenará todas estas cosas. 의미가 그러면은 Pero entonces podemos ver qué significado esto es mucho más fácil. Entonces, aquellos que son condenados, 으로써 어떤 변화가 ellos en ese momento, al ser condenados, ¿qué significa? ¿Cuál es ese cambio que vendrá dentro de ellos? En ese momento en que el Espíritu Santo los condena a ellos, o sea, que hace que ellos sean revelados dentro de ellos en ese pecado. ¿Qué significa? Oye, mira, si tú no tienes ese cambio en tu corazón, como es en Hechos 2:37, tú entrarás al infierno. Tú entrarás al infierno. ¿Qué es lo que dice? Si tú 선고를 받으리라. en tu corazón, si tú en ese momento, si no cambias, entonces tú en ese momento entrarás en el infierno. O sea, está condenado. O sea, en ese momento está juzgando de ese momento. Entonces uno va a tener ese temor dentro de uno, sabiendo acerca de esto.심 찔리는 거예요. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, dentro de sí sentirá ese arrepentimiento, o sea, ese remordimiento, sentirá ese remordimiento de uno. Podemos ver que anteriormente las personas al predicar, en ese momento cuando los discípulos predicaban, dentro de ellos sentían ese remordimiento. O sea, dentro de ellos, en ese momento en el cual el Espíritu Santo reprende, hace que esa persona sienta dentro de él ese remordimiento dentro de él, para que se pueda arrepentir y pueda cambiar. Pero entonces muchas personas, las personas que no saben lo que está haciendo mal, entonces no va a poder cambiar, ¿no es así? Pero el Espíritu Santo reprende entre los creyentes. ¿Para qué? Para que puedan decirles, oye, mira, tú estás en pecado, tú eres pecador. Para que así, esa es la obra que el Espíritu Santo hace para poder testificar, para que así pueda testificar acerca de la obra que Jesús hace, como dice en Juan 15:26. Así es como el Espíritu Santo testifica acerca de la obra de Jesús, 판정이 나게 되는 것입니다. de que en ese momento los pecadores serán juzgados como pecadores. 성령은 사람들의 죄를 Y el Espíritu Santo en ese momento a revelar ese pecado, en ese momento al revelar ese pecado, no es para que vayan a ser condenados y vayan a entrar al infierno, sino es para que ellos se arrepientan, para que ese momento se arrepienten. Pero entonces si vemos los pecadores, ellos no desean venir delante de la luz, ellos desean alejarse de esa luz y ocultarse de esa luz. Pero entonces podemos ver de que cuando en ese momento en que el Espíritu Santo reprende, es lo mismo que revela ese pecado. Revela ese pecado, o sea, juzga ese pecado.
condena, cuando Él incluso les dice a los creyentes, oye, ¿por qué tú actúas de esa manera? Tú vas a seguir actuar de esa manera para que entres al infierno. No actúes más de esa manera. ¿Por qué actúas de esa manera? Lo reprende de esa manera. ¿Por qué? Oye, mira, si tú sigues este camino, entrarás al infierno. Tú si sigues ese camino, vas a entrar al infierno. Y antes de que seas condenado de esa manera, te voy a condenar ahora, te voy a juzgar ahora para que te puedas arrepentir. Pero entonces en ese momento, ¿qué es lo más importante? En ese momento, su propia conciencia, en ese momento, tiene que estar despierta. Si su conciencia está, su conciencia ya está completamente, no siente nada. Si no siente nada, entonces ¿qué ocurrirá? Ya es muy peligroso, ya no va a poder arrepentirse, no sentirá nada. La persona que tiene ese remordimiento, si todavía siente en su conciencia todavía ese pecado, entonces constantemente se arrepentirá y se arrodillará delante del Señor. Pero la persona que si su conciencia ya no sirve y es ignorante a su conciencia, si ignora su conciencia, entonces eventualmente no sentirá nada. Por eso el Señor les da la oportunidad a las personas para que puedan volver, pero las personas que en su conciencia ya han sido reprendidas, entonces ya no va a poder volver al Señor. Por eso el Espíritu Santo reprende a los creyentes. ¿Para qué? Para que puedan volver al Señor. Los condena a ellos para que puedan volver al Señor. Y más específicamente, el Espíritu Santo incluso reprende acerca sobre la actitud al frente del pecado, e incluso también reprende acerca de la justicia, de ser arrogantes ante la justicia, e incluso también juzga ante el juicio, las personas que ignoran el juicio, que menosprecian el juicio. Entonces el Espíritu Santo también reprenderá acerca de esto. Entonces, en simples palabras, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo pelea en contra del pecado y constantemente condena el pecado. ¿Para qué? Para que puedan volver a Jesús. Pero entonces podemos ver en este momento podemos ver que el Espíritu Santo obra junto con el Espíritu Santo, hace la obra del Espíritu Santo, y Jesús obra a través de los discípulos, y entonces en ese momento el Espíritu Santo entra entre los discípulos para que así el Espíritu Santo pueda condenar también en contra de ese pecado que está dentro de ellos, para que ese corazón que está mal, que va con el pecado, sea revelado instantáneamente, para que así se puedan arrepentir. Por eso, para los discípulos, el Espíritu Santo es una gran fuerza. ¿Por qué? Porque no están solos, porque sabe de que el Espíritu Santo también les tocará en su conciencia, y saben de que aquel que está detrás mío es el Espíritu Santo, es nuestro Dios, y Él es aquel que está junto conmigo, es aquel que nuestro Señor pidió ante el Padre y el Señor envió. Que el Espíritu Santo, al venir en nosotros, Él es aquel que ha venido por el honor de Cristo. Él es aquel que ha venido por el honor de Cristo para poder ayudar a Cristo, para obrar junto con su nombre. Por eso podemos ver que lo primero que el Espíritu Santo condena y reprende es acerca del pecado. Pero entonces, ¿qué es lo que dice en Juan 16:9? Que dice, de pecado por cuando no creen en mí, porque no creen en mí. Pero entonces cuando dice que no creen en mí, ¿qué significa? No estamos hablando, yo creo en Jesús, yo no creo en Jesús. Yo voy a la iglesia y yo no voy a la iglesia. No estamos hablando acerca de esto. Yo, aunque no he asistido a la iglesia, yo creo en Jesús. Yo voy a la iglesia varias veces, pero yo creo en Jesús. Esa persona que dice que aunque ha sido inscrita en una iglesia, no significa que vaya a ser creyente. No se define acerca de esto. Si
ha sido inscrito a una iglesia o no, sino es acerca de la actitud que uno tiene delante de Dios. Esa actitud que uno tiene delante de Dios, ese corazón que uno tiene delante de Jesús. Aquellos que siguen a Jesús son aquellos que obedecen al mandamiento de Jesús. Si nosotros vemos en la Biblia, podemos encontrar a esos mandamientos, esas de Jesús. Pero aquellos que dicen, ay, yo no quiero seguir ese mandamiento, ay, eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces son aquellos que no van junto con Jesús. 예수 믿는지 아닙니다. Esas son personas que no creen en Jesús. 어떤 사람들은 예수의 계명을 Hay algunas personas que dicen que obedecen el mandamiento y del Señor y piensan de que ellos, dentro de ellos, solamente por la obediencia, piensan que son justos ya. Y dentro de sí, aunque están sucios, solamente por el hecho de serlo, exteriormente, no significa de que ellos son creyentes de Jesús. Pero aquellos que verdaderamente tienen ese corazón son aquellos que reciben esa ayuda del Señor. Pero las personas que serán condenadas, ¿quiénes son? Aunque dicen que creen con sus bocas, son aquellos que no obedecen al mandamiento de Jesús. Pero ¿qué es lo que dice en Juan 3:18? El que no cree en mí ya ha sido condenado. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Ustedes no vienen a mí. ¿Por qué? Porque ustedes no creen en mí. Pero entonces cuando dice, ay, esa persona cree o que cree o no, no, simplemente estamos hablando de aquel que dice con sus bocas, yo creo y que no creo. 나의 자세를 말하는 거예요. Está hablando sobre la actitud. Aquel que cree es la persona que tiene la actitud que tiene, esa posición que tiene delante del Señor. 원래 본질을 버리고 Esa persona que abandona toda su naturaleza y decide en seguir al Señor, que ha nacido de nuevo, es la persona que se puede decir que cree en Jesús. 그래서 성령이 Por eso, 죄를 선고하실 때 cuando dice que el Espíritu Santo, en ese momento cuando obra dentro de nosotros, entonces también nos dice que directamente nos conecta en ese momento en el cual Jesús nos juzga a esa persona ir al reino de los cielos o orar al infierno. O sea, en ese momento el Espíritu Santo, Él constantemente obra dentro de en medio de nuestra conciencia para que así nosotros podamos arrepentirnos y volver a Él. 그러니까 일반적으로 주님께 Pero entonces en ese momento cuando el Señor nos está diciendo en este momento, ¿será que tú ahora estás siguiendo al Señor? Pero entonces dice, ay, pero si tú estás escogiendo, ay, quiero seguir a Jesús en este momento, pero ahora no. En esto sí, pero en esto no. Pero queridos hermanos, estas personas son personas que no están creyendo en el Señor. Tenemos que saber que somos personas que hemos recibido ese mandamiento del Señor, que hemos recibido esa revelación de Dios. 예수님은 또 성령은 사랑 안으로 하나님의 사랑 안으로 Y el Espíritu Santo constantemente nos está invitando a nosotros en el amor de Dios, para que entremos en el amor de Dios. Pero la persona que constantemente permanece en ese pecado, que todavía incluso está en la mitad, que todavía no ha resuelto ese problema dentro de sí, esas personas que que el Espíritu Santo dice, oye, mira, entra en el Señor, arrepiéntete, entra. Pero esa persona que todavía sigue en medias, esa persona es la persona, oye, tú todavía no has entrado en el amor, tú has entrado en el amor y no puedes amar. Estas personas rápidamente tienen que arrepentirse. Y luego él reprende acerca de la justicia. Hay muchas personas que pensaron que eran justas, por eso eventualmente crucificaron a Jesús en la cruz. Y podemos ver de que Jesús él luego fue alzado al cielo y él resucitó y fue alzado al cielo y él se sentó en el trono. Y podemos ver de que Dios acepta a Jesús como justo. Podemos ver de que esa justicia de Jesús es la misma justicia de Dios. Él es aquel que manifiesta, o sea, enaltece a Jesús en lo más alto y dice de que le da ese nombre que es sobre todo nombre, como dice en Filipenses 2:9. Los dice sobre ese nombre. No estamos hablando, nombre Jesús, simplemente en eso, sino que enalteció en ese nombre. Exaltó ese nombre en lo más alto. Da ese nombre más alto de todos los otros de los nombres.
Y podemos ver de que todo justo en esta tierra no existe, de que este justo no existe, el justo no existe en esta tierra, que el único que es justo es nuestro Jesús. Y también Él es aquel que es estándar de toda justicia. Y podemos ver de que toda su naturaleza, toda su carácter y toda la obra que Él hace es la justicia. De que en el cielo ha sido aceptado como el justo más grande, y podemos ver de que este mundo también, toda justicia no existe a comparación con esto. Esta justicia ya no existe. Hay muchas personas que dicen, ay, la iglesia es la uno y lo otro. La iglesia tiene que ser juzgada de esta manera y lo otro. Las personas juzgan de esta misma manera a la iglesia. Pero tenemos que saber que Jesús es la única justicia, que Jesús es la única justicia, que este mundo no es la justicia, que este mundo no existe la justicia, que solamente aquel que es la justicia es nuestro Señor. Y a través de esto se convierte incluso la manera en que juzga a los pecadores. Podemos ver que el Espíritu Santo en ese momento, las personas, hace que puedan dentro de ellos aceptar de cuán pecadores injustos son. Y los acepta, ay, sí, yo en serio soy una persona más injusta en este mundo. La verdad, yo no tengo ningún, soy pecador. ¿Yo dónde voy a poder encontrar esa justicia que me vaya a poder salvar a mí? Ah, sí, es verdad. Solamente la justicia de Jesús es la que me puede salvar. ¿Será que voy a poder recibir esa justicia? Ah, tengo que buscar a Jesús. O sea, busca a Jesús. Eventualmente hace que busca a Jesús. Y luego que dice, y también y él reprende acerca de qué, acerca de la justicia, del juicio. Y dice que del juicio, ¿por qué? Por el cual el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Podemos ver de que si vemos en Juan 12:31 dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. Justo antes de morir, Jesús dijo estas palabras. Y cuando será echado, en el momento en que Jesús murió en la cruz, en ese momento Jesús completamente rompió, quebrantó por completamente ese poder, esa autoridad del diablo. Podemos ver que lo que Jesús hizo en la cruz destruyó completamente el imperio del diablo, como dice en Hebreos 2:14. Y entonces, ¿qué es lo que dice también en Colosenses 2:15? Que también con la muerte en su cruz, Él triunfó. Él triunfó. Él en ese mundo dio la victoria acerca de esto. En este mundo, Él terminó y destruyó al diablo. Por eso el mundo que en ese momento que ni siquiera sabía que había sido controlado por el diablo, podemos ver de que ahora ellos van a poder conocer de que ellos estaban siendo engañados. Y podemos ver de que ellos están siendo constantemente engañados por el diablo. Sabemos que el diablo ahora, pues el diablo sigue actuando en este momento. Pero entonces, obviamente, el diablo no va a terminar incluso luego de los 1000 días. Pero entonces tenemos que saber que nosotros no debemos ser engañados por eso. No podemos ser engañados por el diablo. ¿Por qué? Porque en este momento en que las personas que han sido ya sido engañadas por el diablo, ya no van a poder ser juzgadas porque ya son juzgadas. Queridos hermanos, tenemos que saber que el diablo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgada. Pero ¿esto qué significa? Que el mundo, incluso tú, ya has sido juzgado. Incluso tú mismo has sido juzgado. El mundo, tú, ¿por qué? Porque todos estaban debajo del diablo. Todos ellos estaban siendo dominados por el rey del pecado que es el diablo. Y tú eres aquel que estaba debajo del diablo, y tú eres aquel que fue instrumento para matar a Jesús. Tú fuiste aquel que fue un instrumento para matar a Jesús. Y entonces a través de esto, en el momento en que Él
el diablo ha sido juzgado, entonces el mundo también ha sido juzgado y tú también has sido juzgado. Tú también has sido juzgado junto con el diablo. El diablo ya ha sido condenado como aquel que ha sido mal, que ha sido injusto, que ha sido mentira. Ya esto fue juzgado, entonces tú también lo eres. Queridos hermanos, todos nosotros el día de hoy juntos estamos dando gracias delante del Señor, estamos celebrando el momento en el cual el Espíritu Santo ha venido y ahora somos libres de Egipto y ahora hemos entrado en ese camino del Señor. Pero queridos hermanos, nosotros sabemos de que ahora nosotros hemos sido libres de la muerte y ahora nosotros estamos yendo en ese camino en el cual nosotros entramos al reino de los cielos. Pero ese primero gracias delante del Señor, ese primero gracias que entregaron luego de ser salvos fue esta ofrenda de la primicia de la siega delante del Señor. Queridos hermanos, espero de que todos nosotros vamos a estar llenos de ese gozo y podamos volver a verificar de que nosotros somos personas que entraremos al reino de los cielos. Yo soy una persona que he sido salva y que he sido revestida por el Señor y estamos dando gracias. Señor, gracias porque me has salvado. Gracias porque me has salvado y podré entrar a este reino en los cielos. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos que convertirnos en discípulos de Dios. Y cada nosotros tenemos que ser partícipes en esa obra del Señor, de esa obra de llevar el Evangelio. Y espero que cada uno de ustedes reciban la ayuda del Espíritu Santo, que cada uno de ustedes puedan aceptar que el Espíritu Santo está entre ustedes y el Espíritu Santo pueda orar en ustedes. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que en ese momento, en el cual el Señor hable en ustedes y en el momento en que los reprende a ustedes, abran sus corazones, se arrepientan y tengan ese corazón humilde delante del Señor. Queridos hermanos, las personas que son orgullosas no van a poder ser perdonadas. El Señor no perdona a aquellos que son orgullosos. Espero que cada uno de ustedes puedan escuchar la palabra del Señor con un corazón humilde y puedan abrir sus corazones. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Espero que cada uno de ustedes estén llenos del Espíritu Santo, que sean guiados por el Espíritu Santo, que el diablo y el enemigo no venga a ustedes y los haga caer, sino que cada uno de ustedes sean limpios y que nuestra iglesia sea esa iglesia limpia. Oremos en este momento. En este momento al orar, Dios, nuestro Dios, el Dios de nuestro espíritu, aquel que nos guiará hasta el último momento, aquel que tiene responsabilidad de mí. Señor, ayúdame. Padre Dios, también reprende mi debilidad. Y ayuda, Señor, que yo pueda estar en tu gracia, estar en tu amor, en tu consideración. Ayuda, Señor, que yo pueda recibir ese cálido guía. Oremos todos juntos por ello. 우리 교회 모든 성도들이 정말 성령의 역사하심에 순종하고 그의 활동과 그의 역할하심에 대하여 인지하고 그를 잘 모시고 섬기고 그에 따라 순종하는 우리의 신앙의 참모습을 보이도록 도와주옵소서. 주여 도와주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra. Ayuda, Señor, que ellos no escuchen esta palabra como palabra de hombre y no dejen pasar esto, sino ayuda, Señor, que ellos puedan recibir esta palabra como palabra del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que ellos puedan recibir esta palabra. Obra, Señor,
Ayuda, Señor, que todos nosotros vamos a obedecer ante esa palabra del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que tú puedas usarnos a nosotros como instrumento para poder realizar tu obra. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos de tu amor y de tu cuidado. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos entenderte a ti. Y ayuda, Señor, a poder unirnos a ti. Y ayuda, Señor, a poder ser tu complacencia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, todos de pie, y vamos a alabar a nuestro Dios que nos ha dado su gracia, de que todos nosotros, que el Señor nos ha dado en diferentes maneras todas las cosas, y Él nos ayudará a nosotros. Estos son los dones de Dios. Oremos para que el Señor nos ayude a nosotros, que nos salve a nosotros, que nos ayude. Todos abramos nuestros corazones y espero que podamos recibir el Espíritu Santo. 은혜가 풍성한 하나님을 믿는 자 한 사람 한 사람 어제나 오늘도 언제든지 변찮고 보호해 주시네. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 줍소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 앞서서. 정욕과 죄악에 물든 맘을 성령의 불길로 태우사. 정결케 앞서서 태우소서. 깨끗게 하여 주옵소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주옵소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 앞서면서 생의 제물로 돌아가신 우리 주 예수님이시여 구속의 은혜를 내리시사 오늘도 구원해 주소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 앞서서. 주님의 기쁘신 은혜가 세상에 널리 전하리라. 하늘의 능력과 권세로서 오늘도 일으켜 주옵소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주옵소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 앞서서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 앞서서. 하나님 아버지, Padre Dios, el día de hoy nos has dado la oportunidad de tener y celebrar estas primicias de la siega. Padre Dios, en esta hora, ora y ayúdanos, Señor, para que todos juntos podamos tener un solo corazón. Te damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Todos tomen asiento y vamos a ofrendar. 생소원 이것뿐 주의 일 하다가 이 세상 이별
하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 성령 강림 te damos gracias porque el día de hoy nos has dado la oportunidad de entregar estas primicias de la siega. Te damos por todas las personas que han ofrendado delante tuyo en el día de hoy. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener tu bendición. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos ayúdalos, Señor, y obra en ellos. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan ir en ese día en el cual tú has prometido. Ayuda, Señor, que ese interés y esa guía siempre esté en ellos. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado esta ofrenda de la primicia de la siega, en cada uno de ustedes y en sus vidas y en sus familias. Aleluya. Por favor, todos de pie. Vamos a bendecir. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto, con todos los bereanos que han venido delante tuyo en el día de hoy como la primicia de la siega, dando gracias delante tuyo por todos los siglos. Amén. 우리 하나님 앞에 감사 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 오늘부터 우리 총회가 Y también 이루어질 때까지 espero que todos juntos podamos reunirnos constantemente para poder orar por nuestra iglesia. 이때에 Espero que en medio de esta situación nuestros corazones no sean 다른 데 신경 quitadas o miremos otras cosas. Eso no es nuestro deber, sino que espero que todos nosotros no pensemos en otra cosa, sino que pongamos tener un solo corazón, podamos ir en ese propósito que el Señor nos está dando a nosotros. Espero que cada uno de ustedes tenga esa determinación en el día de hoy, en sus vidas, y espero que cada uno de nosotros en ese día cuando el Señor nos mira a nosotros pueda complacerse de nosotros, que Él nos pueda usar a cada uno de nosotros para poder hacer su obra y así poder glorificarlo a Él. Espero que todos juntos podamos tener un solo corazón y podamos participar en esto más activamente. Y así cada uno de ustedes puedan ser recordados por el Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. No importa cuál dificultad o qué seducción vayan ustedes a tener, espero que todos nosotros podamos tener un solo corazón y como nos podamos animar al uno y al otro y juntos estamos yendo este camino. Espero que puedan ser revestidos con el poder de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Queridos hermanos, gracias. Y también espero que vengan al culto de la tarde y todos juntos podamos orar. Espero que así podamos tener un solo corazón. En esta hora todos juntos vamos a reunirnos y espero que así podamos hacer la obra del Señor. Espero que podamos orar todos juntos. Queridos hermanos, gracias.